estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para analizar la situación, las principales noticias de la economía en estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí Placer. una vez más. Bueno, ayer se conocieron los datos del INDEC relativos al crecimiento de la economía en mayo de este año, un crecimiento del 3,3% en relación al mismo mes del año pasado. Se trata del crecimiento interanual más elevado desde noviembre del 2015. José Luis, estos datos que se han dado a conocer, ¿coinciden con la evolución que vos estás viendo en la economía argentina? Sí, yo te diría que este año el promedio de crecimiento del año va a andar por ahí, 3,3. Así que sí, para mí el dato este refleja una realidad. Yo creo que está diciendo, disculpa José Luis, que el año va a terminar con un crecimiento del 3,3. Sí, cuando veamos los datos, acá son los datos a mayo, ¿no? Sí, exacto. Cuando veamos junio, julio, incluso podés tener un crecimiento mayor todavía respecto al año pasado. En parte, no solo, pero en parte el año pasado, el segundo trimestre fue muy malo. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Pero si uno promedia los 12 meses del año, creo que vamos a andar cerquita de este número. Recordemos que el año bastante optimista, ¿no? Empezó mal. El año empezó mal, empezó con un crecimiento negativo. Sí, estuvimos abajo en el primer trimestre del año pasado. En este segundo trimestre vamos a estar arriba, el tercero también, y cuarto un poquito más flojo, porque ya el cuarto del año pasado la economía empezó a crecer. En el acumulado, estos primeros 5 meses, estamos solo un 1% arriba. 1,37%, yo eso lo puse de relevancia, 1,37% en 5 meses. Sí, pero si vos suponés que en los próximos 5 meses crecemos algo parecido a estos primeros 5, insisto, el 3% es un número en el año altamente probable. ¿Y ves a este resultado como un producto o interpretás este resultado como el éxito de las políticas que viene desplegando este gobierno? Yo creo que, sí, te diría, primero sí, pero yo creo que la normalización que ha hecho este gobierno, acá no hay ningún cambio profundo, y mucho menos profundo, pero el haber normalizado la economía, o sea, haberle sacado el cepo, haber salido del default, haberle dejado de hacer la guerra al campo, haber normalizado las relaciones con el mundo, me parece que eso va a traer un golpecito de crecimiento económico que si gana las elecciones el macrismo en Provincia de Buenos Aires en octubre, yo no dudaría en decirte que va a seguir en 2018. Sí, la normalización te genera un upside de crecimiento económico, un golpe. Cuando vimos una devaluación o una suba del dólar de 10% en pocas semanas, algunos comenzaron a prender luces de alerta, ¿no? Sobre esto que vos decís, sobre la normalización. Otra vez el dólar apareciendo en la tapa de los diarios. Sí. ¿Pensás que esta suba del dólar se va a reflejar en la inflación, en la suba de precios también? Y un poquitito te puede pegar, no en julio, porque ya está medio jugado julio, pero agosto puede ser que se refleje un poquito. Yo sobre el dólar te diría, yo no veo nada que sea inmanejable para el gobierno. Acá no veo un clima de corrida de ninguna manera. Yo en ese sentido le llevaría al televidente una tranquilidad objetiva. Yo no veo nada preocupante. Pero aparte te diría, el dólar del año pasado, de fin de año pasado, fue 15,7. El promedio de diciembre del año pasado es 15,6, 15,7. En una economía que se indexa como esta, con una inflación tan alta, 21, 23% este año, si el dólar siguiera la evolución de la inflación, el dólar este año podría terminar en 19 pesos. El dólar que está en el presupuesto es 18 pesos en promedio todo el año. Para que vos termines en un promedio de 18, el dólar de fin de año debería ser 21, 22. No digo que sea mi dólar, es el dólar del gobierno en el presupuesto. Así que si a fin de año estamos con un dólar entre 19 y 21 pesos, yo creo que nadie debería pensar que estamos en el medio de una crisis cambiaria, una corrida. Es el dólar o que el gobierno quiso tener a lo largo del año o el dólar del año pasado ajustado por inflación. Creo que el factor Cristina dispara este hecho. Lo que suena raro también es que el gobierno no haya hecho nada a semanas de las elecciones, de las PASO, para evitar que el dólar subiera, dado que estuvo todo el año dormido, ¿no? Sí, intervino de todas formas a comienzos de esta semana, como decíamos en el primer bloque. Pareciera, incluso por algunos trascendidos que ha habido, que se pretende ya ponerle un techo en estos niveles, ¿no? Un dólar mayorista en torno a los 17,50, 17,60, ¿no? Y que un dólar minorista que no supere los 18 pesos, por lo menos de acá hasta las PASO, después veremos. Sí. Lo que quiero decir es,
Si uno ajusta, a ver, a la larga el dólar sigue la inflación en Argentina y en muchos países, te diría, es lo que llama la Sería lo paridad. saludable, ¿no? Sí, entonces yo diría, si vos aplicás la inflación de este año al dólar de fin del año pasado, sería 19 pesos el dólar, 20 pesos. No me parece que deberíamos preocuparnos todavía. De todas formas, José Luis, con un dólar de 20 pesos, ¿qué tan lejos va a quedar la inflación anual de la meta del Banco Central? Sí, por lo menos, a ver, respecto del piso de 12% vamos a estar 10 puntos arriba. Y respecto del techo 17, yo diría unos 5 o 6 puntos arriba. No, la meta no va a ser cumplida de ya del Banco Central. Es más, ya pensando en el 2018, porque el incumplimiento de este año está jugado ya. Ojalá que el Banco Central no persiga el año que viene bajar la inflación a 8,12, porque cuidado con los costos en términos de actividad de esto, con un fisco completamente desbordado de déficit, ¿no? Fuiste protagonista, José Luis, tengo que preguntar, de uno de los debates más calientes televisivos de esta semana. ¿Pensás que la gente ve a lo que fue el kirchnerismo todo como si fuera la misma cosa? ¿Es lo mismo Cristina que Randazzo o que Massa, incluso, que formó parte de ese gobierno? Estoy hablando de la gente y de lo que pueden pasar, digamos, en las elecciones, ¿no? Tanto en las PASO como después en octubre. Si la gente los ve diferentes. Si es lo mismo o no es lo mismo. Vos le decías a Abal Medina en esta discusión que fue con tanta repercusión, vos estuviste en un gobierno que hizo tal y tal cosa, pero me parece que dentro del mismo kirchnerismo se están tratando de dividir las aguas. Bueno, ¿Vos pensás que la siempre, gente ¿no? nota esa división? No, no creo. Yo creo que lo asocian mucho. Creo que toda esa bolsa es Cristina. ¿Ves todo como si fuera lo mismo? Todo aquel que participó. No solo yo. No sé si la gente tiene capacidad para discernir. Es tan diferente Cristina que Randazzo, Cristina que Massa. No sé, no sé si es tan fino el saber popular en materia política. ¿Y pensás que mucho de lo que va a venir de economía el resto del año depende de las elecciones o ya están las cartas jugadas? A ver, yo creo que la economía, hay cosas que por la parsimonia con la que se mueven están media jugadas. Yo creo que un crecimiento de la economía cerca de 3% está jugado este año. No está jugada la inflación y el dólar de fin de año, porque ahí sí me parece que las pasos son importantes. Yo te diría, lo más probable hoy, dadas las encuestas serias que yo leo, es que el macrismo gane, o Cambiemos gane a nivel nacional, la duda es provincia de Buenos Aires. Y ese resultado me parece muy importante. ¿Por qué? Porque detrás del ganador en la provincia de Buenos Aires probablemente se encolumne gran parte del peronismo. Entonces, si ganara Cristina en la provincia de Buenos Aires, guarda con las posibilidades de Cristina para 2019, ¿no? Vos justo señalaste, ¿no?, hace algunos minutos, que el crecimiento del 2018 quizás dependa, ¿no?, del resultado electoral. Sí, de 2018 este año. sí, claro. Sí. Bueno, yo te diría, si hoy supiéramos el resultado electoral de las PASO y ese resultado fuera que Macri ganó en la provincia de Buenos Aires, yo te diría, volvemos a crecer en 2018 a una velocidad similar, más o menos 0,1, 0,2, lo que fue el 2017, otra vez 3%. Ahora, si pierde la provincia de Buenos Aires, me parece que hay que reverlo. No te sé decir hoy cuánto menos, pero habría que reverlo para abajo, por supuesto. Digo, y aún suponiendo, ¿no?, que se concretan estas proyecciones, la economía crece este año y vuelve a crecer el año que viene, ¿ves este crecimiento como algo que se puede sostener en el tiempo? Teniendo en cuenta, ¿no?, los problemas estructurales que presenta la economía argentina. Esa pregunta no la tengo clara hoy. A ver, sostener en Argentina, si uno mira los últimos 40 años, acá el plan que menos hizo crecer la economía fue Martínez Dios, donde crecimos un año, después la tablita, y el que más hizo crecer, que tampoco se sostuvo, fue el programa kirchnerista, que hizo crecer la economía 8 años. O sea, la mínima 1, la máxima 8 a lo largo de casi 40 años, ¿no? Y el programa económico de Macri, ¿cuánto da para crecer? Y yo te diría, si ganan las elecciones, yo te diría, en la provincia de Buenos Aires, podemos llegar a 2019 creciendo incluso también. Ahora, mucho más allá, ya es ciencia ficción, pues es un programita que claramente no te va a generar 20 años de crecimiento sostenido, ni 10 tampoco, porque está sentado sobre bases que no son sólidas, trazo cambiario, déficit, deuda. Justamente, ¿no? El INDEC ayer publicó un dato que es preocupante: el déficit comercial del primer semestre de este año fue el más alto desde 1994, ¿no? En plena convertibilidad, ya en un proceso de... Lo que preocupa es la caída de las exportaciones, porque las IMPO, cuando vos mirás las importaciones adentro y las mirás en cantidad,
Las importaciones de bienes de consumo están creciendo, lo que han crecido en los últimos 5 años, no hay un boom importador. Y hay mucha importación de bienes de capital y de piezas y accesorios, o sea, fruto del crecimiento económico y la inversión. El tema son las exportaciones, realmente caídas de 4% casi en la Expo, en general es una mala noticia. Vamos a un déficit en cuenta corriente realmente de 4 puntos del producto, eso es complicado. Bueno, José Luis, muchas gracias, se nos Placer, acabó el tiempo, placer. nos vemos en unos meses, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de las principales noticias económicas de estos últimos días. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.